La actualidad del American Jewish Committee. Hola oyentes de Radio Sefarad, después de muchos años de no tenerlos en los micrófonos de nuestra radio, volvemos a contactar con el American Jewish Committee y con Juan Dircie desde Miami. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? La verdad que un gusto estar nuevamente con Radio Sefarad y poder mantenerlos al tanto de la actividad del American Jewish Committee. Bueno, como hay muchos oyentes que en estos últimos años se han incorporado a la audiencia, igual no conocen la actividad del American Jewish Committee, por favor, resúmenos. Y primero, ¿cuál es tu cargo dentro de esta entidad? Bueno, yo soy el director asociado del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del American Jewish Committee y nos focalizamos justamente en eso, en la relación con América Latina, con los gobiernos de América Latina, con las comunidades judías de América Latina, con los distintos actores que cumplen papeles dentro de los distintos países de América Latina, organizaciones multilaterales, organizaciones internacionales, como así también con la comunidad latina o hispana dentro de los Estados Unidos, que como ustedes saben es la demografía de mayor crecimiento de los Estados Unidos durante los últimos años y que se está convirtiendo poco a poco en uno de los actores prominentes dentro del proceso político electoral de los Estados Unidos. Bueno, eso si Donald Trump lo deja. Sí, realmente justo tocas un punto muy crítico. Sin lugar a dudas, las declaraciones de Donald Trump y ciertas declaraciones de otros congresistas también y de otros líderes políticos son preocupantes, ¿no? En un momento donde el país consolida su identidad a través de una diversidad demográfica, escuchar a líderes como Donald Trump o otros líderes políticos que pueden llegar a correr por cargos políticos muy importantes, venir con estos comentarios sobre distintas minorías, no solo los latinos. Recordemos también que Donald Trump caracterizó en forma muy negativa y peyorativa a otras minorías. Estos son comentarios que justamente hacen al debilitamiento de la sociedad y no a fortalecer la diversidad, que es, sin lugar a duda, uno de los grandes factores que posibilitan el desarrollo de los Estados Unidos como quizás la nación más poderosa del mundo. Bueno, justamente hay algo que igual a algunos oyentes les llamará la atención, porque no estamos hablando necesariamente de temas que tengan que ver con los judíos. Es que el American Jewish Committee no solamente se encarga de temas judíos, ¿no? Exactamente. La misión del American Jewish Committee, si quieres que la sintetice, es trabajar por el bienestar del pueblo judío en todo el mundo, en Israel, trabajar en favor de los derechos humanos y democráticos para todos, no solo para los judíos, sino para todas las sociedades alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque entendemos que en el momento donde se cuestionan los derechos humanos, en el momento donde se cuestionan los derechos de esas minorías que acabábamos de hablar, nosotros como una minoría también no podemos dar la espalda y solamente interesarnos cuando hay un tema de antisemitismo. Creemos que la obligación moral nuestra es luchar en contra del antisemitismo, pero luchar también en contra de cualquiera de las otras discriminaciones. Y también hay que tener algo muy presente. Generalmente los grupos que discriminan contra una minoría, a la larga o a la corta van a terminar discriminando también contra otros grupos minoritarios. Por lo cual, esa discriminación o esos ataques verbales o ataques hasta físicos en algunos casos, tiene que servir como una luz, ¿no? Una luz roja que vaya advirtiendo a la sociedad cuando estos casos se presentan y que de alguna manera se fomente algún tipo de contención entre todos quienes trabajamos contra la discriminación y a favor de la diversidad. Bueno, y supongo que este posicionamiento en favor del respeto de los derechos de todas las minorías también tiene que ver con la propia historia de los judíos en América, una inmigración que empezó a llegar de forma muy masiva a finales del siglo XIX, viniendo de los pogromos de Rusia especialmente, y que también llevó su tiempo que la sociedad los aceptara como son, ¿no? Absolutamente, y justo me das pie para que cuente un poco la historia del American Jewish Committee para los que no lo saben. Justamente hace 120 años, en 1910 años, perdón, en 1906, un grupo de judíos que vivían en los Estados Unidos, en la ciudad de New York, empiezan a recibir información sobre los pogroms que se están dando en Rusia, como tú comentabas. Y este grupo de 12 líderes judíos de New York se sienten muy molestos con la situación y a pesar de que están muy lejos físicamente de lo que pasa en Rusia, entienden que tienen que hacer algo en favor de las comunidades judías para tratar de detener estos ataques que realmente
eran las violaciones a los derechos humanos y violaciones a físicas, digamos, más terribles que uno se podía imaginar. Decir en ese momento contactar a autoridades americanas y ver qué es lo que se puede hacer para poner una presión sobre la Rusia zarista para que estos ataques terribles contra los judíos se detengan. Y es en ese momento donde entienden que se plantea una posibilidad y que América y que el proceso político de los Estados Unidos les permite influenciar por temas que tienen que ver con los derechos humanos y puntualmente en este caso en contra del antisemitismo. Y a partir de ese entendimiento se organizan estas 12 personas en un comité, y por eso el nombre de American Jewish Committee, que con el tiempo se va a ir convirtiendo en la institución judía de mayor renombre a nivel mundial como líder en este tipo de trabajo. Una institución que hoy cuenta con más de 175.000 miembros en todo el mundo, pero principalmente en los Estados Unidos, con 22 oficinas locales en Estados Unidos, incluyendo la sede central en la ciudad de New York y una oficina muy importante en Washington, donde se trabaja con el gobierno americano, con los distintos componentes del gobierno americano y con las embajadas del resto de los países, y con una presencia muy notoria alrededor del mundo, con oficinas locales propias en ciudades como París, en ciudades como Roma, en Bruselas, en Berlín, en la India, en Jerusalén, en el Pacífico. O sea, realmente un proceso de crecimiento que posiciona a HIC como el líder número uno en la diplomacia judía a nivel internacional. Y un factor muy importante que tiene obviamente una relación directa con España y que es el trabajo constante que se hace con las comunidades judías alrededor del mundo, donde se establecen acuerdos de cooperación, en el caso de España con la Federación de Comunidades Judías de España, en donde se trabaja en forma continua a favor justamente de los temas centrales en la misión de HIC, el fortalecimiento de las comunidades judías y el trabajo a favor de los derechos humanos de todas las minorías en todo el mundo. Ujú. Bueno, tú hablabas de este espectro internacionalista o universal que tiene el AJC y mencionabas oficinas en las principales capitales europeas y hoy en día justamente allí se está librando una batalla que nos retrotrae a tiempos supuestamente pasados, ¿no? Un rebrote del antisemitismo con ataques físicos en París, en Bruselas y en otras ciudades, como hacía mucho que no se vivía. O sea, más allá de esta misión de llevar, de velar por los derechos humanos en general, hoy en día parece que tenemos que volver a ocuparnos de algo tan básico como el antisemitismo. Absolutamente, y sin lugar a dudas saca lo peor, ¿no? de la sociedad, en una sociedad que se pensaba que estaba curada ya de este tipo de infección o de este tipo de mal, unas sociedades que de alguna forma se vieron atravesadas en su más profundo ser por el Holocausto y hoy nos encontramos con el resurgimiento del antisemitismo y creo que es más preocupante ahora, porque si hablamos de la década del 30 en Europa, el antisemitismo tenía un foco muy claro, que era el nacionalismo fascista, ¿sí? El nazismo, que era quien de alguna forma propulsaba esta idea y venía desde este punto de vista. Hoy en día nos encontramos con diversos sectores de donde se propulsa un antisemitismo tan duro y hasta, como tú decías, con violencia física. Y estos focos no son solamente la derecha, la ultraderecha, que sigue existiendo, pero muy preocupante también que viene de ciertos sectores de una inmigración musulmana que llegó a Europa durante las últimas décadas y que no ha podido incorporarse a la sociedad europea y que ha fomentado el surgimiento de grupos absolutamente fuera de los parámetros de las leyes europeas, donde se promueve la violencia hacia otros, donde se promueve el radicalismo. Y el tercer grupo, que es otro grupo muy preocupante, es sectores que critican altamente al Estado de Israel y que consideran que también es válido deslegitimizar no solo el Estado de Israel, sino deslegitimar el derecho del pueblo judío en todo el mundo. Con lo cual, como decía antes, en vez de hablar de un solo lugar donde venía el antisemitismo violento en los 30, este año hablamos de distintos focos, de distintos sectores de donde surge el antisemitismo, con lo cual la apuesta para combatir este antisemitismo es mucho más difícil, el trabajo tiene que ser mucho más coordinado y es esencial que no seamos únicamente las organizaciones judías las que estemos en este tema. Es un tema demasiado grande para las organizaciones judías y el cual no lo podemos resolver. La única forma que se resuelve el tema del antisemitismo en Europa es con la participación activa de los gobiernos europeos, asumiendo su responsabilidad
y asumiendo y tomando las medidas que sean necesarias para combatir estas manifestaciones antisemitas. Ujú. Bueno, uno de esos tres focos de los que hablabas es muy paradójico, porque estamos hablando, por ejemplo, con el tema de gente que llega de países de Medio Oriente, donde ya de forma larvada, ideológica, existe un antisemitismo latente muy alto, incluso sin haber visto nunca a un judío en la mayoría de los países árabes. Por ejemplo, en el caso de Siria, pues la comunidad no, es ínfima, o en Líbano o en Irak. Y sin embargo, los prejuicios antisemitas y el odio hacia el judío son muy grandes. Y uno se ve en la disyuntiva de decir, bueno, tenemos que dar refugio a esta gente perseguida por la guerra, pero esta gente perseguida por la guerra viene a perseguir a otros también. Sí, yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Y es una de las discusiones más importantes que se están dando en el seno de la sociedad europea, ¿no? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es la evaluación de las oleadas de inmigrantes que llegaron del Medio Oriente durante las últimas décadas? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Qué pasó con su proceso de europeización, si quieres llamarlo de alguna manera? ¿Si Ujú. realmente se llevó a cabo o lo que se crearon fueron sociedades paralelas fuera del marco regulatorio de la ley nacional de esos países que permiten el florecimiento de estas ideologías radicales? Y por otro lado, el tema de los refugiados, como tú bien mencionabas, ¿no? Y la pregunta es, creo que es un poco más a fondo, y es de dónde surge también el problema de los refugiados y qué se hace para resolver esos temas en el Medio Oriente. Porque si la causa del problema de refugiados no se resuelve, simplemente vamos a tener que ir viendo nuevas oleadas de refugiados y respuestas que no van a de alguna forma a terminar con la crisis, sino que van a terminar con una de las manifestaciones de la crisis, que es esta emigración masiva hacia Europa. Y sin lugar a dudas, hoy Europa está en la mirada del mundo. Nuestras oficinas en Europa son muy activas en este tema. El año pasado hubo una conferencia muy importante sobre el tema del antisemitismo, donde se presentaron propuestas concretas a la Unión Europea y a los distintos países para que tomen medidas para combatir el tema del antisemitismo y el radicalismo, porque como lo vimos lamentablemente durante los últimos meses, estos movimientos son fuertes, estos movimientos tienen adeptos en números muy preocupantes en muchos países, y estos movimientos propician la violencia dentro del territorio europeo contra todos, con lo cual la preocupación es una preocupación real, es un tema de seguridad que atañe a la sociedad europea, y como dije antes, para resolverlo, el que tiene que involucrarse es justamente la sociedad europea, o los que tienen que involucrarse son los gobiernos nacionales para poder de alguna forma lidiar con esta problemática actual. Ujú. Tú estás viviendo en Estados Unidos. Desde la perspectiva americana, pues cuando se habla de la integración de minorías, me imagino, y tú lo citabas, por ejemplo, la minoría más importante hoy en día numéricamente y por el empuje que lleva es la latina, la proveniente de países de habla hispana de Sudamérica. Y por supuesto, la tradicional, porque lleva muchos años, afroamericana. También los judíos como ejemplo, o por lo menos hasta ahora, de una integración que ha dado resultados muy positivos. La pregunta es la siguiente. El fenómeno este que hemos visto de las migraciones de países de países árabes a Europa ha sido muy potente en Europa, pero no tanto en Estados Unidos, y a pesar de la poca presencia de emigrados de países árabes en Estados Unidos, sí que han habido problemas de terrorismo dentro de Estados Unidos con gente de estos orígenes. Absolutamente. Y primero quiero hacer un comentario, ¿no? Y es la diferenciación muy clara que vemos entre el inmigrante latino que llega a los Estados Unidos. Se calculan que en Estados Unidos viven aproximadamente 50 millones de hispanos que son parte de la sociedad americana, y la diferencia con lo que pasó con las inmigraciones musulmanas a Europa. Aquí el inmigrante latino o el inmigrante en general viene a cumplir el sueño americano. El sueño americano es integrarse a la sociedad americana, ser parte de la sociedad americana, involucrarse en las instituciones de la sociedad americana, y lo vemos con el tiempo como ese proceso se va dando, donde uno no pierde su identidad. Quizás el caso más paradigmático es el caso de la identidad judía, ¿no? Uno no pierde su identidad judía, pero se siente absolutamente parte y miembro de una sociedad americana, donde lo que uno busca justamente es
contribuir, participar e incorporarse a una sociedad y a sus instituciones. Algo totalmente distinto de lo que se vio con la inmigración que se recibió de algunos de los países árabes durante los últimos años en Europa. Y eso habla un poco de los modelos de multiculturalismo o de los modelos de absorción que tienen que ver con los inmigrantes, y sin lugar a dudas, como dije antes, es uno de los temas hoy críticos que, como tú bien sabes, se analiza en Europa. Desde los Estados Unidos, el tema migratorio hoy también es un tema muy candente, es un tema que sin lugar a dudas va a ser central en la campaña electoral que estamos empezando a vivir en el país en vista de las elecciones de noviembre, y que entendemos desde el HAC que tiene que darse una solución en forma inmediata. Sigue siendo un tema que nos preocupa, sobre todo en nuestro instituto, donde trabajamos con los hispanos en Estados Unidos y donde entendemos que la respuesta a la necesidad migratoria sigue siendo una de las prioridades de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Tenemos que entender también que hay un crecimiento de la comunidad árabe también en los Estados Unidos, y un crecimiento que tiene que ver con esta diversidad, ¿no?, de la que hablábamos antes, que caracteriza a la sociedad americana también. Pero, ¿cuál sería la receta? ¿Por qué en Estados Unidos ha funcionado esa integración? ¿Por qué en Europa no ha funcionado esa integración con los ciudadanos de origen árabe? Porque luego en Europa tenemos también otras olas inmigratorias, igual no tan de tanto impacto mediático, como en España mismo, por ejemplo, de países latinoamericanos que se están integrando en general bien, y también de países subsaharianos, ¿no?, del África, y que a pesar de las diferencias económicas y culturales abismales que en principio los separan, pues no presentan la misma problemática que los inmigrantes de zonas de Oriente Próximo y del Magreb. El problema, la pregunta es, ¿el problema es el modelo que incorpora de absorción el país, o el problema es el origen de los inmigrantes? Yo creo que el problema tiene que ver con el modelo de integración, con una posición de Europa durante las últimas décadas de dejar de permitir un multiculturalismo acérrimo sin exigir de alguna forma el compromiso de estos grupos de inmigrantes a respetar las leyes locales, la creación, por lo tanto, de ciertos sistemas, como decía antes, paralelos, que tienen que ver con normativas, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con valores, ¿no?, cosa que en Estados Unidos sería impensable. Uno cuando llega a los Estados Unidos se hace miembro de la sociedad americana, se involucra en la sociedad americana, y obviamente a nadie se le va a ocurrir un sector o una zona donde el gobierno americano no tenga influencia, donde se promuevan mensajes de violencia en una iglesia o en una sinagoga. Y creo que ahí quizás es donde Europa va haciendo quizás una defensa ultranza de ese multiculturalismo que creían que funcionaba, dejaba o permitía la creación de estas instituciones o de estos grupos o de estos sectores dentro de la sociedad europea, que se movieron con mucha libertad, con demasiada impunidad, te diría también, durante los últimos años, y que son los que de alguna forma permitieron la creación de un modelo donde de alguna forma se promueve la violencia y donde se critican los mismos valores de la sociedad europea que a veces los inmigrantes vienen a disfrutar. Pues Juan Durcía, nos ha encantado hablar contigo, y por la claridad de tus pensamientos y de tu accionar desde el American Jewish Committee. Desde aquí también queremos apoyar para que siga, después de estos primeros 110 años, que sigan por lo menos 120 más, como se dice entre los judíos, porque desgraciadamente el mundo todavía necesita, y parece que cada vez más, que actuemos para salvaguardar los derechos que parecían que ya estaban conquistados, ¿no? Absolutamente, ha sido un gusto, y un saludo para todos los radio oyentes de Radio Separat, y estamos a las órdenes aquí desde Miami. Muchas gracias.